Mariano Valli, ¿cómo estás? Hola Marce, hola Mila. Gracias por venir, ¿eh? No hay de qué, gracias por invitarnos, siempre está bueno Bueno, mañana en la conversar. República Argentina se va a tratar una ley pero muy importante que ha tomado mucho relevamiento en los últimos días, que es la ley de la propiedad privada, que involucra un montón de cosas, ¿no? Yo creo que la más importante, son todas importantes, la más importante es el tema de la venta de tierras a capitales extranjeros. Ya hay una ley, la 23.700 y pico, que se sancionó en el 2011, que este gobierno quiso derogar en el año 2023 y una cautelar la volvió a dejar en vigencia. Bueno, ha tenido un montón de modificaciones, creo que 16 más o menos, porque en principio se quería que el 100% de la tierra se podía vender, ahora creo que quedó en el 25% la última propuesta, pero no deja de preocupar, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre todo esto? Mirá Marce, y te cuento un poco el desarrollo y lo que hay detrás de esto, de todas estas modificaciones, si querés, de esas 16 dictámenes distintos que fueron apareciendo en las distintas, el terciado ahí entre distintos senadores para ver si se lograban conseguir voluntades. Para salir este proyecto, que como bien vos decís, el gran título es el proyecto de inviolabilidad de la ley privada, pero lo que esconde detrás, si querés, son, y como decís vos, el más importante, sin duda, es la derogación y los cambios de la regulación esta que existe desde 2011, que tiene que ver con la ley de tierra, comúnmente conocida, que es una ley que aparece en el 2011 después de todo un gran conflicto que se llamó land grabbing, que tuvo que ver con la caída de Lehman Brothers. Y que muchos capitales extranjeros dejaron de comprar esos activos financieros y empezaron a comprar tierra directamente. Y eso pasó en Argentina. Bueno, tenemos el caso de Benetton, 900.000 hectáreas en el sur, el amigo Joe Lewis que se compró el Lago Escondido, ¿no? Está bien, pero eso sería en un contexto más de los 90, no Eso en el marco de... Eso es previo Claro. a todo previo a la ley. a toda esta ley. Te digo un caso más cercano, Campana. 30% del territorio, casi el 30% del territorio de la ciudad de Campana pertenece a capitales extranjeros, sobre todo a forestales en las islas. Mirá qué interesante, porque no se me hubiera ocurrido y lo tenemos acá nomás. Sí. ¿Qué pasa con esto? La ley de tierras actual, la vigente, la que tenemos desde 2011, protege el 15% de la tierra, solamente se puede vender, de la territorio rural, se puede vender a capitales extranjeros. El 15% a nivel nacional, el 15% a nivel provincial y el 15% a niveles departamentales. Es decir, ciudades como San Andrés de Giles solamente podrían vender el 15% de su tierra a capitales extranjeros. Existen muchísimas más regulaciones dentro de esa ley. Por ejemplo, que un solo extranjero, yo, Mariano Valli, extranjero, solamente puedo comprar 1.000 hectáreas. ¿1.000 hectáreas zona núcleo o en toda la Argentina? Zona núcleo. Zona productiva, fuertemente productiva. Y ahora hay otros sectores especialmente protegidos cuando están cerca de algún recurso estratégico para el desarrollo de nuestro territorio. El problema con esta derogación y la nueva ley es que, y ahora en el terciado, como decías vos, primero era solamente el 100%, ahora llegamos a un 25%, creo que están hablando, sí, pero a nivel provincial. El problema grande que tenemos hoy en la Argentina es que es a niveles departamentales. Claro. Nosotros tenemos solamente el 5% hoy del territorio nacional está extranjerizado, según lo que estudió el Observatorio de Tierras. Unos 15 millones de hectáreas más o menos. Sí, son entre 13 y 15 millones de hectáreas. Ahora, el problema ocurre en 36 departamentos que están muy ligados a recursos muy estratégicos. Agua sobre todo, tierra muy productiva, cobre, litio, recursos estratégicos para el desarrollo de una nación. Tierras raras. Tierras raras es algo que todavía en la Argentina no está tan trabajado, tan estudiado y tan explotado, pero que es uno de los recursos que ahora aparece como importante para el desarrollo del contexto actual de nuestro planeta. Pero ahí está la trampa, me parece, ¿no? De esta ley. Porque hoy la ley dice que es el 15%
en la nación, en las provincias y en los departamentos. Y lo que quiere poner la ley es el 25% en la nación, pero libera todo lo demás. Quiere decir que si un día viene alguien acá y quiere comprar todo San Andrés de Giles, lo puede hacer. Sí, Mientras que no llegue al 25% Claro, del total de la mientras que no superficie. llegue al 25%, Sí, claro. y lo puede hacer uno solo. No necesita juntarse un montón de distintos extranjeros para hacerlo. Bien, esto va obviamente de cara como a estas dos visiones que uno puede tener de cómo llevar adelante un país o los recursos, ¿no? Vos podés tenerlo pensando que la tierra es un recurso estratégico y entonces hay que protegerlo, o que es un activo económico y entonces se puede liberar y vender. Creo que el gran punto que la mayoría de la gente que, no sé, mañana posiblemente se movilice al Congreso, está diciendo esto es un recurso estratégico, no es como la liberación. Y otra cosa que yo escuchaba de críticas es que estamos hablando de porcentajes y a veces el porcentaje termina siendo algo medio vacío, porque no es lo mismo un porcentaje de tierra, no sé, en el medio de la pampa, donde no hay nada, que si está afectando distintos recursos, ya sea minerales, agua dulce, ¿no? Como que el porcentaje ahí termina no reflejando qué es lo que vos estás comprando, ¿no? ¿Qué recurso estratégico de nuestro país, de nuestra soberanía, estás comprando? Sí, tal cual. Yo creo que el punto está ahí. A nosotros en general, y yo identificado como militante político y ambientalista en esta cuestión, nos critican esa cuestión por ahí, la de ustedes no quieren el desarrollo. No quieren que el país progrese, no quieren Mariano. que el país crezca, que no quieren que el país progrese. Y la realidad es que nosotros no estamos en contra de la propiedad privada, y está reconocida en la Constitución Nacional. Claro. No necesitas una ley de inviolabilidad de la propiedad privada si cuando ya tiene rango constitucional. Entonces, ¿qué esconde detrás de eso? Digo, uno empieza a profundizar en revisar esas cosas. Bueno, sabemos el interés internacional sobre el litio, sobre nuestras reservas de agua dulce. Claro, y uno después se encuentra con eso. Se informa un poco, entiende qué es lo que hay Lo que detrás. está detrás es eso. Justo este tema para mí tocó una fibra muy sensible para todos los argentinos. Porque esto que contaba Marce, esta problemática que ocurre desde los años 90, que con Lago Escondido, con el sur es de los extranjeros, se compraron un lago y lo rodearon y no nos dejan ingresar. En La Rioja había escuchado que compraron directamente un pueblo. Un pueblo. O sea, algo así había sucedido. Sí. Santiago del Estero también tiene una localidad que es completamente extranjera. ¿Qué sucede con esto? Nosotros todo lo contrario, digamos. Nosotros si algo que queremos es que nuestra nación se desarrolle. Ahora, entregando nuestros recursos estratégicos, es muy difícil que eso pase. Y si vos te empezás a revisar qué hacen los países más desarrollados y más serios, tienen leyes, pero muchísimo más restrictivas que la nuestra respecto de dónde se puede comprar o no un territorio rural. Y te pongo ejemplos muy clásicos. Estados Unidos. En Estados Unidos no hay forma que vos compres un pedazo de tierra a 30 kilómetros de una base militar, ni siquiera de un recurso estratégico. Protegen su territorio y su soberanía en todos los ámbitos, en el territorial, en la defensa, en lo económico. Me parece que el camino tiene que ser ese, el de seguir teniendo herramientas que son útiles para proteger nuestra soberanía y nuestros recursos para el desarrollo de nuestra nación. Otra de las modificaciones o otro punto que tocaría esta reforma es la ley me sale decir de fuego, ¿no? Sí, ley de fuego. Ley de fuego se dice perfecto. Sí. Que dice, los territorios, esto pasa sobre todo en el sur, que estamos acostumbradísimos, o sea, mal acostumbrados a ver que se prende fuego, y hay una ley que protege en general esas tierras que se prendieron fuego para que no sea la excusa de incendio accidental forestal, como excusa para después decir, bueno, esta tierra no sirve y la vendemos, Sí, ¿no? tal cual. ¿Cómo funciona esa ley? Funciona sobre los códigos de planeamiento. Muchos de los territorios del sur son reservas naturales, sobre todo los bosques nativos. ¿Qué era lo que pasaba? Se prendía fuego, se le hacía un cambio de uso en el código y se vendía para la especulación inmobiliaria.
Cuando sale la ley del fuego es que se protege. Entonces, por 100 años no se le puede cambiar el uso a una tierra que se prendió fuego. La caída de esa ley también implica en la pérdida de biodiversidad, que es el otro de lo que no se habla cuando estamos hablando de la importancia del territorio y de la tierra. Porque son varias cosas las que, vos bien lo habías dicho, la tierra no es un bien de capital, es un bien estratégico, donde vos producís alimentos, donde vos tenés minerales, donde vos tenés agua y donde vos también tenés biodiversidad. Que eso también es extremadamente importante por el valor que aporta la biodiversidad a que después el campo pueda producir, a que se den esas regulaciones que tienen que ver con la polinización y con distintas cosas que ocurren, que hace que esa tierra sea productiva. Pero, por ejemplo, vos recién decías, la ley de manejo de fuego te prohíbe, si el territorio se quemó, sobre todo en el sur y demás, que por 100 años vos no lo puedas usar. Y uno quizá dice, bueno, quedo condicionado de por vida, yo tenía este territorio. Pero tiene un fundamento. Pero claro, lo llevo hago como si fuera un juego de roles de llevarlo al extremo, porque también está la gente que del otro lado dice, bueno, pará, 100 años no te parece demasiado, si yo soy el dueño de este territorio, quedo inhabilitado para utilizarlo durante por lo menos toda mi vida. Ahora, son tierras que ya tenían, son tierras que ya el uso era reserva natural. Claro. Bien, perfecto. Y es lo que tarda en recuperarse el bosque, ¿no? Y es lo que tarda en recuperarse ese bosque de Por vuelta. eso ponen 100 años. Tal cual. Se sabe más o cual. menos que tarda eso en recuperarse. O sea, es un error cuando escuchamos en general en medios de comunicación que nos dicen, bueno, entonces cualquier territorio que se prende fuego queda inhabilitado. Muy bien aclarado vos que decís esto que es reservas naturales. Sí, no, esa cualquiera como... sea el uso. Si el uso era residencial, sigue siendo residencial. No se le puede cambiar el uso. Bien, perfecto. Perfecto. Termina protegiendo las reservas, los bosques nativos. Sí. O sea, por más que lo quieras vender. Yo tenía un uso residencial, se prendió fuego y lo fui rehabilitando. Que yo digo, ahora yo me quiero poner unas cabañas y quiero hacer un desarrollo de hotelero. No puedo. No. Excepto que esa zona te lo permite. Que lo permita. Bien. Otra cosa que cambia es un aspecto que tiene que ver con los alquileres, ¿no? Hoy la ley dice que tenés 10 días, creo, para ejecutar el desalojo y él la quiere poner inmediato, o sea, inclusive antes que salga la sentencia, ¿no? Pues, explicamos. Dejá de pagar alquiler, el dueño de tu casa te hace juicio de desalojo, se inicia un proceso legal, hasta que no termina ese proceso legal, vos te podés quedar ahí. La ley dice no, por más que esté el proceso iniciado, inmediatamente te pueden echar. Eso es lo que quieren cambiar también, ¿no? Sí, yo creo que ahí ya, y es mejor para estudiarlo con un jurista, pero me parece que hay un tema de eso, de la necesidad de que haya una orden judicial, claro, precisamente, tal cual, obviamente, para avanzar con esas cuestiones. Volviendo a lo que contaba... Hay algo ahí que siempre se venía respetando el principio de inocencia, ¿no? Como hasta que vos no estás juzgado. Claro, sí, son principios básicos de la justicia. Volviendo a lo que decías vos, Mila, porque me parece que resaltar esto de ley de tierra, ley de fuego, hace unos meses en el Senado, ley de glaciares, años atrás el RIGI, esto ya es un plan sistemático. Sí, claro. Claro, eso. No es una cuestión suelta. Bueno, lo que decía Marcio hoy, lo intentaron sacar por el año pasado por decreto, no se pudo. Lo quisieron tratar justo al día después del partido contra los ingleses, y que hasta la misma gente dijo, me parece que no queda muy bien después de que los jugadores mostraron la bandera de las Malvinas, un reclamo de soberanía, que el Senado terminara aprobando esto. Por eso es que lo van a tratar mañana, ¿no? No es que la quisieron modificar, la dieron de baja la ley en el 2023 por un DNU. Y está de vuelta porque hay una cautelar y hay un juez que dijo, no, esto no lo pueden sacar así con un DNU. Y está vigente por eso nada más, ¿no? Porque intervino la justicia. Sí, tal cual. Ahora es muy loco pensar, dice, unas 15 millones de hectáreas en lo que es la Argentina no es tanto, es un montón. Es un montón, es un país.
Claro, es más que Inglaterra, más o menos como Inglaterra, decían, ¿no? Es esa cantidad de territorio. Hay que pensar que Argentina es el 8º país más grande en territorio. Entonces el 5% de uno de los países más grandes es mucha tierra. Ujú. En provincia de Buenos Aires hay una ley, están preparando los legisladores para también hacer una protección en la provincia de Buenos Aires, porque está toda la zona núcleo también, ¿no? Vienen a comprar esto, ¿no? De las tierras más productivas de la Argentina están acá, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y parte de Córdoba, ¿no? Sí, cuando hablamos de tierra estamos hablando de eso, de la capacidad que tenemos los argentinos de producir alimentos, sobre todo. No solo de lo que hay debajo de la tierra, que podemos hablar de minerales, podemos hablar de agua, podemos hablar de un montón de cosas, pero nosotros tenemos las tierras más fértiles del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se pretenden perder regulaciones respecto de quién puede acceder a ese territorio. Son cosas que pasan muy lejos de acá y no las puede imaginar. Escuché el otro día a un intendente de un pueblo en Misiones, que hay una multinacional que compró casi todo el territorio del departamento, ¿no? Y el municipio le pidió que le vendiera 10 hectáreas para poder hacer un emprendimiento para darle lotes a la gente que necesitan. Y tardaron 3 años en contestarle, todavía no pudieron concretarle. Tuvieron que pedir a la empresa que le vendiera tierra al municipio para poder darle a su gente, ¿no? Y pasa es una realidad. En Misiones, por ejemplo, Iguazú es uno de los distritos o partidos con mayor nivel de extranjerización. 30% también, igual que Campana. Que Campana. Y este es el problema de perder esas regulaciones a nivel departamental, de fijar estos porcentajes a nivel provincial y olvidarnos de lo que pasa a nivel de departamento. Porque muchas veces los recursos estratégicos importantes están concentrados en pequeñas porciones del territorio. Y es como decía hoy Mila, no es lo mismo un pedazo de... te pasa acá en Giles, un pedazo de campo que se inunda no vale lo mismo que un pedazo de campo que está en altura y que es recontrafértil. Bien, pero ahí nos metemos en el mundo de la propiedad privada, que es en el mundo en el que vivimos, y si yo soy un capital extranjero que viene y compro el mayor porcentaje que me habilita el país, el municipio, la provincia, yo lo compro. Yo después tengo que aplicarme a todo lo que es la regulación y la legislación nacional argentina. ¿Por qué uno que creería que estás entregando la soberanía? Vuelvo acá en este juego como de roles, pienso en esas preguntas de la gente que dice, pero ¿por qué? Si igual va a pagar los impuestos, va a aplicarse a la ley nacional, ¿por qué yo lo estoy limitando en este posible desarrollo o hasta incluso en traer capitales e invertir y desarrollar y ayudar a este progreso que necesita también este país, ¿no? Bien, y es eso. No hay una diferencia entre un argentino o un extranjero, digamos, no se trata de discriminar entre argentino o extranjero. Se trata de que haya reglas básicas de cómo vamos a proteger nuestros recursos estratégicos. La ley de tierras actual que tenemos hoy fue pensada para eso. Como cuáles son las reglas de juego con las cuales nosotros nos vamos a posicionar en el mundo globalizado de hoy. Y con las problemáticas actuales que existen hoy. Liberar eso es perder todas las herramientas de control que tiene el Estado sobre cómo hace para proteger sus recursos estratégicos y su tierra. Mariano, y acá jugando a ser senadores, suponte que mañana se aprueba y queda que a nivel nacional las personas extranjeras pueden comprar hasta un 25% de superficie. Las provincias tendrían la opción, habían presentado un proyecto, creo, en la provincia de Buenos Aires para decir, bueno, nosotros la provincia de Buenos Aires solamente habilitamos el 15%. ¿Las provincias tendrían esa decisión también para controlar y proteger su territorio? Porque también eso no es lo mismo el sur con todas sus reservas de agua y bosques que quizá otras provincias que como vos decías, la tierra vale lo mismo o lo que compromete es diferente. Yo creo que sí, que a través de sus parlamentos, tanto del Senado provincial como del Congreso provincial, se pueden crear leyes que indiquen cómo se va a repartir ese 25%, pero
cuando estamos hablando de recursos estratégicos para el desarrollo de una nación, las leyes tienen que tener grado nacional. Claro. Porque el petróleo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que se produce en el sur, nosotros lo necesitamos para el desarrollo de toda la nación, no solamente del sur de la provincia de Santa Cruz o de la provincia de Chubut. Cuando se trata de recursos estratégicos, las protecciones tienen que ser a nivel nacional. Lo hablábamos, me parece, con vos cuando fue la ley de glaciares y del agua, porque uno decía, bueno, Mendoza puede legislar algo, pero el agua que viene de Mendoza también atraviesa otros cauces que llega a otras provincias, entonces afecta a todo el territorio, en definitiva. Tal cual. Y es eso, es pensar en eso, en que los recursos estratégicos tienen que ser para el desarrollo y el bienestar de todos los argentinos. No, yo estoy pensando, mientras vos hablabas en la historia, cómo la historia se repite, ¿no? O la quieren hacer repetir. Al principio de la Revolución Industrial, el sur de la Patagonia, eran todos capitales ingleses, porque había millones de cabezas de ganado de oveja, y después el señor Benetton hizo lo mismo, ¿no? Esquilaba las ovejas y llevaba la lana a Europa y ahí producía su ropa con el valor agregado que tiene, ¿no? Y acá no dejaba absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo volvieron a repetir? Ahora quieren hacer lo mismo. Esta vez quizás no con las ovejas, pero sí con el litio, con el agua, con las tierras raras, con el petróleo, con todo lo que sea, ¿no? Sí, a ver, y una discusión que dábamos cuando se estaba sancionando el RIGI es ¿qué pasa después? Cuando se van, cuando se terminó la explotación. ¿Qué pasa con los pasivos ambientales que nos dejan? Claro. Porque si vos vas a casos por ejemplo en África, en explotaciones mineras, pozos vacíos con la nada misma, sí, y una población recontra empobrecida con una desigualdad tremenda. No vayas a África, está pasando en Comodoro Rivadavia eso. Sí, claro, bueno, también. Bueno, lo vivimos acá, no, sí, no es que... Sí, o es el ejemplo que vemos del Alto Perú y el extractivismo que tuvo, también cómo vaciaron, sí, cómo quedaron después esas poblaciones totalmente vacías. Lo vimos muchas veces en la historia. No hablamos de cosas que no pasaron nunca y que no van a pasar nunca en la Argentina. Digo, ya son historias que ya vivimos. Entonces... haber avanzado en cuestiones de regulación de eso y de protección contra esas cuestiones y después todo este retroceso que no desalienta inversiones porque la experiencia dice que no. Que no se pierde propiedad privada porque es algo que está protegido por la Constitución Nacional. Me parece que hay que tener cuidado cuando están pasando estas cosas y sobre todo hay que informarse mucho, hay que militar la cuestión, ir al Congreso mañana todos los que puedan, sí, a la plaza o en todo el lugar. Yo tengo la esperanza que no salga esta ley, porque hay mucha presión social, mediática y ya ha pasado con otras leyes, ¿no? Y tengo la esperanza que no pase esta ley. Ojalá, qué sé yo. Puede ser. La verdad que no vengo siguiendo cómo viene la votación en el Senado. Bueno, hemos visto muchas estrategias. De hecho, se dice que el presidente adelantó un viaje para que, por ejemplo, Victoria Villarroel esté como presidenta ahora a cargo y que no esté en el Senado en caso que tuviera que desempatar, porque la vicepresidenta dejó muy en claro cuál era la postura y que ella estaba en contra. O sea, uno va viendo también todas las estrategias políticas que se utilizan. Entonces sí, se dice que está muy parejo y ahí es donde nuestro rol como ciudadanos termina siendo importante y fundamental en este ejercicio que por lo menos es movilizarse para presionar y decir, bueno, no estamos de acuerdo con estas modificaciones. Sí, a ver, incluso en San Andrés Giles no estamos exentos. No, claro. Pasa en Campana. Sí, sí. Y nosotros tenemos una tierra privilegiada en San Andrés de Giles. Y la producción es muy importante para nosotros. Por las dudas no lo digas muy fuerte, Mariano, no sea que cuestión que ya igual lo saben, no estamos diciendo nada. No decimos nada secreto, que no se sepa. Gracias por venir, y por conversar de esto con nosotros, porque sabés muchísimo de esto y bueno, espero mañana que esto vaya para atrás. Muchísimas gracias.